Las clases que hemos grabado las he mandado yo al grupo. Por favor, bájenlas y grábenlas en un flash o un archivo, alguien, para que la vayan mirando posteriormente cuando estén estudiando. No esperen una semana, dos, porque se borra. Yo estoy trabajando por plataforma Zoom, y la plataforma Zoom, pues, no es como la plataforma de la universidad que está para el año siguiente. No, aquí es, se borra. Y las fotos que yo mando a ustedes para que ustedes, muchas veces no se ve bien la cámara, o está muy, el marcador muy borroso, o no nitidez en la pizarra. Yo les mando por eso la foto de todo lo que se ha hecho. Entonces ustedes hagan la foto y corrijan o copien todo en sus cuadernos. No esperen que pase 2 o 3 días porque mi memoria se llena en el celular y yo agarro y comienzo a borrar, porque hay espacio. Por más que la memoria tenga 170 de memoria, pero no, pues hay tanto, yo bajo libros de 700.000 hojas, entonces tengo comprimido ahí. Pues yo les pido, por favor, hagan eso, no esperen que se borre y ya nadie lo va a tener. No va a ser también como un alumno que había, ¿no? Que todas las diapositivas que había las imprimió y las vendía en 50 pesos, ¿no? Ofreciendo ahí los billetes ahí en la fotocopiadora, vendo diapositivas, meta a vender en mi diapositiva. Igual lo habían grabado todas las clases y las estaban vendiendo, ¿no? No falta pues mercantilista eso, ¿no? Hay unos que tienen una tradición pues de turcos, eso venden hasta la, hasta la corteja capaz, ¿no? Entonces, son negociantes, ¿no? Vendían todo, ¿no? Entonces, no también así, pues, ¿no? Entonces, no esperen que pase mucho tiempo, se borran las, y yo borro también los ejercicios, la fotografía. Entonces, comenzaremos ahora a ver la clase que corresponde hoy, en la continuación del tema 4, distribuciones muestrales o distribuciones en el muestreo. Habíamos abordado la clase anterior, distribución de la media muestral única y la diferencia de dos medias muestrales para poblaciones normales o aproximadamente normales, y hemos trabajado con muestras grandes, mayores o iguales a 30 observaciones. Y para el cálculo de probabilidades se utilizaba como estadístico la normal estándar Z. Ahora vamos a continuar viendo distribución de una proporción muestral única y la distribución de la diferencia de dos proporciones muestrales. También en poblaciones normales o aproximadamente normales, con muestras grandes, 30 o más observaciones, y vamos a utilizar la normal estándar Z. En este caso aquí, lo que se hace es, se trabaja de modo similar que para la media muestral única. Tenemos aquí distribución de una proporción muestral única, está designada con una P estimado o una P minúscula, porque se trata de un estimador, ¿ya? Si está P estimado o una P minúscula, miren, estimador. Y si es P mayúscula así, sin ningún estimado, algunos le llaman sombrerito, ¿no? Le llaman así, estimado, sombrerito. El símbolo circunflex, que llaman la literatura en portugués, ¿no? Entonces, aquí tenemos proporción poblacional con una P mayúscula. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque en la fórmula para estandarizar aparece P estimado menos P. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que saber qué es la proporción poblacional. En estadística 1 yo he avanzado un capítulo, avanzo siempre, que se llaman indicadores cualitativos. Ahí veo todo esto, proporción muestral, proporción poblacional, todo eso. Pero hay profesores que no dan, se pasan directo a tenencia central, ¿no? Entonces aquí tenemos proporción poblacional. ¿De qué se trata esto? Se constituye un parámetro poblacional de carácter cualitativo, dice. Está diciendo que la proporción se calcula para variables cualitativas, definido como el cociente entre el número de unidades que tienen una cierta característica en la población, designado por una A mayúscula sub I, dividido entre el tamaño de la población, que es N mayúscula. Aquí tenemos la fórmula, P poblacional igual sumatoria de A sub I sobre N, nos da la proporción poblacional. Entonces, toda vez cuando se trata de un parámetro poblacional, siempre se lo obtiene a través de un censo que se realiza a una población determinada, en la cual se considera la totalidad de las unidades poblacionales. Entonces, en esas totalidades poblacionales se identifica un cierto número que tiene una característica particular o específica,
sobre la cual se calcula la proporción poblacional, ¿ve? Entonces, esa fracción de unidades que tiene esa característica dividida entre el tamaño de la población nos va a dar la proporción poblacional. Otro componente de la fórmula es la proporción muestral, ¿eh? P estimado, que en realidad se trata del estimador estadístico muestral que sirve para estimar la proporción poblacional. Este indicador lo tenemos de la muestra, en cambio este de la población. Entonces, ¿en qué constituye la proporción muestral? ¿Eh? Es un estimador estadístico muestral de carácter cualitativo, definido como el cociente entre el número de unidades que tienen una cierta característica en la muestra con minúscula sin paréntesis A sub I, sumatoria de A sub I, ¿no? Dividido entre el tamaño de la población, que es N minúscula. Hay libros que hablan, por eso ponen XI en vez de A sub I. Ponen sumatoria de XI minúscula, ¿no? Que es equivalente a sub I, equivalente a la notación que representa el número de unidades que tienen cierta característica específica en la muestra, ¿no? La fórmula entonces acá está P estimado minúscula, ¿ven? Igual sumatoria de A sub I del número de unidades que tienen cierta característica en la muestra dividido entre el tamaño de la muestra, N minúscula, ¿eh? Ahora aquí vamos a ver ya un poco teorías sobre de cómo se distribuye la proporción muestral, ¿no? Esta teoría es la misma que hemos visto pues en la media aritmética y en la diferencia de medias, es lo mismo, simplemente con algunos elementos que va diferenciando, que aquí se trata de una proporción y se trata de una media, ¿no? Si se tiene una población que se distribuye normalmente y de ella se selecciona una muestra aleatoria grande, ¿sí? N mayor o igual a 30 observaciones, y en ella se encuentra un cierto número de unidades que tienen una cierta característica, A sub I, ¿sí? Que es el numerador de la proporción muestral, y a partir de ello se estima su correspondiente proporción muestral, P estimado. Entonces, para el cálculo de probabilidades, para una proporción muestral única, o sea, P estimado, ¿no? Se utiliza como estadístico la normal estándar Z. Se utiliza como estadístico la normal estándar Z, ¿eh? Y acá tenemos la fórmula para la normal estándar Z. Z igual, dice, proporción muestral estimado menos proporción poblacional P en el numerador, dividido entre, acá abajo tenemos la desviación estándar de la proporción muestral. La desviación estándar siempre está dada en función de parámetros, pues, en P poblacional, ¿eh? Por eso es que cuando estamos trabajando hay dos casos. Uno es cuando se conoce la proporción poblacional y otro es cuando no se conoce. Normalmente se trabaja cuando no se conoce, porque los parámetros son difíciles de conocerlos, pues. Se hacen a través de un censo o se busca que alguien ha hecho un estudio anterior en esa población y se extrae ese valor de esa proporción. Como normalmente casi no hay, entonces se asume un valor hipotético o se le asigna un valor a P y que representa P poblacional para hacer cálculos estadísticos o inferencias sobre ellos. Es lo que se hace. Entonces aquí teníamos P estimado menos P poblacional dividido raíz cuadrada, que es la desviación estándar, ¿eh? De P poblacional 1 menos P poblacional sobre N la muestra. Lo que está en el denominador es la desviación estándar de una proporción muestral única. Y esta fórmula de la desviación estándar está dada para una población infinita, o en su caso que no se conozca el tamaño de la población, no se conozca el tamaño de N mayúscula. Entonces se procede así. Si la población es infinita, dice. Aquí podemos poner o no se conoce N. No se conoce N mayúscula. Abajo dice, a ver, si la población es finita y se conoce su tamaño N, se debe aplicar el factor de corrección por finitud, dice acá, ¿eh? Paréntesis, tamaño de población menos tamaño de muestra, ¿sí? ¿Verdad? Dividido entre tamaño de la población menos 1. Ese es el factor de corrección por finitud, ¿sí? Ahora puede ser que esta cuestión se reduzca a un convencionalismo. Puede ser que sea finita la población y en ese momento determinado de tiempo yo no sé cuánto es el tamaño de la población. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Procedo como si fuera infinita, pues. Convencionalmente procedo como si fuera infinito. Eso hago. En la práctica pasa eso. Las poblaciones infinitas son pues irreales, casi no existen. La única común y que con frecuencia se aborda es
los números naturales, pues, ¿no? Las otras son difíciles de saber. Por ejemplo, algunos libros dicen el número de arenas de un desierto es irreal, ¿no? Irreal, eso no sirve. Otros dicen la población, los habitantes del planeta Tierra, no, finito, finito. No sabemos esa edad con precisión, pero en un minuto dado de tiempo podemos saber cuánto es. Pero en ese mismo minuto han muerto miles y han nacido miles, ¿no? Por eso es que es difícil saber con exactitud, pero sí es finito. Yo me acuerdo una vez fue cuando estaba levantando información para el sector informal, me tocó a mí con el profesor Córdoba y el otro profesor de auditoría que había, que ya se han muerto los dos, ¿no? Por orden del decano, porque no nos quería el decano. Entonces, ¿qué hacía el señor decano? Pues nos mandó como castigo a los tres profesores que vayamos a levantar la informalidad urbana en el Abasto, Mercado del Abasto Viejo, que era, siempre era un único bien, en La Ramada y en Barrio Lindo, porque había una ONG que ha solicitado a la facultad apoyo estadístico de profesores para el levantamiento de información. Y el problema fundamental es que para hacer apoyo, pues tienes que dar pues algo de cosas, tienes que dar pues refrigerio mínimamente, no ser tan rolloso que pides ayuda y ni agua le das. Yo tenía 3 grupos, el profesor Córdoba tenía otros 3, los otros son 9 grupos de alumnos. Y nos mandaron una nota a los 3 para que levantemos la información. Y dicen, pero ¿cómo? Ustedes sabrán cómo lo van a hacer, dice el decano, pero la ONG. La ONG viene y dice, ¿qué nos va a dar? ¿Qué material tenemos? No, nos traen las hojas para levantar la encuesta y para ir allá, le digo, ¿cómo lo va a llevar? ¿En qué van a ir? Se van ellos nomás en micro, no puedes ir. Lejos. Y ahora tiene que dar pues, por pasaje, tiene que dar pues, refrigerio, soda, agua, si quieren. No, así no se puede hacer. Y me dice que nos llevo 3 botellitas de agua, no alcanzan ni 5 personas, pues, ¿no? Y me dice, tuvimos que poner 2 sábados, tenemos que ir a levantar información. Entonces, 2 sábados, 3 sábados. Levantar. Cuando fuimos a ver a Barrio Lindo, aparecimos, nos dimos cuenta que parecía infinita la población ahí. Barrio Lindo era aquí antes del segundo anillo, ahí era. Había gente por todos lados y por ahí sentados, ambulantes que tienen puesto fijo. No sabíamos cómo vamos a comenzar. Tanta gente que para perderse. Parecía infinito. Tú. Pero preguntando con los sindicatos, pues hay varias asociaciones de mercado, en el mercado, pues, hay varias. Charlando con ellos en la reunión que teníamos por ahí, ya nos dijeron, tantos son de aquí, tantos sindicatos, otros, tantos los otros sindicatos. Ya sumamos que miles, más de miles. Entonces, ¿cómo va a ser? Puesto fijo. Comenzamos los grupos a armar puesto fijo sistemáticamente de 3 en 3, ¿no? Comenzamos a organizar, mire, eran más o menos, a las 8 de la mañana, eran las 9:30, o las 10, entonces no comenzamos la cantidad de alumnos ahí concentrados y no podíamos comenzar. A las 10 comenzamos hasta las 5 de la tarde, ¿no? ¿Qué se hizo? Vaciar con toda la información esa, todos. Teníamos que acabar ese día, pero parecía infinito, pero cuando comenzamos con la ayuda del sindicato, llegamos a estimar un número infinito, pues. Ese rato, como era tan difícil saber, parecía infinito, pues procedimos como era infinito, ¿no? Pero el último número, ¿cuántos son? Supimos ya. Es igual que ir a querer saber cuántas plantas hay en, qué sé yo, en 4.000 hectáreas de soya. Oh, infinito. No, finito, pues. Lo que se agarra, se va al agrónomo, usted, en promedio, ¿cuántas plantas por hectárea hay? En promedio, tantos, multiplicado por 4.000, ya tienes un N. Esta es la población estimada. Más o menos 10, más o menos 10 ya está, estimado. Tu error, pues, ¿sí? No va a querer sacar exacto, no, todo tiene error. Ni los censos tiene error alto. Entonces, mire, así pasa. Entonces, aquí lo que hacemos nosotros es, si no conocemos el tamaño de él, procedemos como si fuera infinito. Listo, resuelto. Eso hacemos. Para acá abajo dice, por ejemplo,
si no se conoce la proporción poblacional, ese es otro factor. En este caso aquí hay dos casos, uno cuando se conoce la proporción poblacional y otro cuando no se conoce. Aquí en la pizarra la vamos a sintetizar más claro en resumen. ¿Ya? Cuando se conoce el valor de P poblacional, hipotéticamente conocido, se reemplaza ahí su valor en la fórmula, arriba y abajo también, ¿no? Pero en la práctica no se conoce eso, porque este valor siempre es desconocido y se obtiene a través de un censo. Entonces, es desconocido. Entonces, si no se conoce la proporción P, se reemplaza en el, por su estimador muestral, dice, en el denominador, dice. En el denominador, P estimado, P estimado. En el numerador hago P igual a 0, ¿ves? ¿Ve? 0 aquí. P igual a 0. Entonces, P igual a 0 en el denominador, en el numerador, arriba. Aquí P igual a 0 y abajo P estimado. Entonces, con eso se resuelve, ¿eh? Y se procede en el cálculo estadístico para encontrar el valor de Z. Resuelto, ¿ya? Aquí tenemos ejemplos, ¿eh? Para la proporción, que lo vamos a hacer enseguida. Pasamos ahí tenemos la distribución de la diferencia de dos proporciones muestrales, ¿ya? P estimado 1 y P estimado 2. ¿Ya? Si se tienen dos poblaciones, N1 mayúscula y N2 mayúscula, que se distribuyen normalmente, o también puede ser aproximadamente normal, ¿eh? Y de cada una de ellas se seleccionan muestras aleatorias independientes. Esto es clave. Las muestras tienen que ser independientes para que la varianza de la diferencia de dos proporciones muestrales sea únicamente la suma. Si no son independientes, tenemos graves problemas. No vamos a poder hallar la varianza. Entonces, independientes. De tamaño N1 y N2 minúsculas. Ambas o iguales a 30 observaciones. ¿Eh? Es decir, muestras grandes. ¿Eh? Muestras grandes. Y en cada una de ellas se estima su respectiva proporción muestral. P estimado 1, P estimado 2. Entonces, para el cálculo de probabilidades sobre la diferencia de dos proporciones muestrales, se utiliza como estadístico la normal estándar Z. Y se presentan dos casos, dice. Aquí está más claro ya. Aquí están los dos casos, uno y dos. ¿Ve? Entonces, acá abajo tenemos la fórmula, ¿bien? Z, similar un poco a la diferencia de dos medias. ¿No? Diferencia de estimadores, P estimado 1, P minúscula 1 menos P minúscula 2, quiere decir, proporción muestral 1 menos proporción muestral 2, paréntesis, diferencia de estimadores, menos, paréntesis, tenemos, diferencia de parámetros, P poblacional 1 menos P poblacional 2, el numerador. Aquí dice, cuando las proporciones por las P1 y P2 son conocidas, entonces se reemplaza su valor en la fórmula. Dice. Aquí tenemos P conocida supuestamente, entonces reemplaza sus valores ahí. Como también abajo reemplazo los mismos. P y Q es 1 menos P. ¿Sí? Se ha reemplazado. Pero el caso 2 dice, cuando las proporciones poblacionales son desconocidas, entonces se reemplaza en su lugar las proporciones muestrales. P estimado 1 y P estimado 2. ¿Sí? Se reemplaza eso en el denominador, aquí abajo. Y se hace que la diferencia de las proporciones poblacionales igual a 0. Entonces dice que la diferencia P poblacional 1 igual a P poblacional 2. Diferencia 0. Entonces esto se hace 0. Y se tiene de luego ya la fórmula para trabajar con la Z. Eso en cuanto a, aquí ya tenemos, ¿ve? El ejemplo para realizar su cálculo. Vamos a pasar la pizarra y luego vamos a desarrollar cálculo. Haremos un resumen y luego haremos lo que se llama el cálculo de ejercicio. ¿Eh?
Haremos entonces el resumen, ¿ya? Lo que tenemos que hacer, distribución de una proporción muestral. Así, con muestra grande, ¿ya? Muestra grande. N mayor o igual a 30 observaciones. Haciendo resumen, entonces acá. Quiero ver entonces, 1 proporción poblacional. P. La fórmula es P sumatoria de A sub I por N grande, ¿sí? Proporción muestral. Proporción muestral. Dice así, P estimado, sumatoria de A sub I por N. En algunos libros aparece así, ¿ya? P estimado, sumatoria de XI, así. Por N aparece así, lo mismo. X representa la característica. Aquí lo hace A. Pero aquí tenemos que ver ahora, se tiene una población N grande, ¿sí? Y sacamos una muestra grande, encontramos A sub I, unidades que tienen cierta característica en la muestra, y luego estimamos P estimado, sumatoria A sub I por N. Tenemos una proporción muestral. Es una población normal. ¿Cómo se distribuye la proporción muestral? Como una normal, debido a que procede de la población normal y por el teorema central del límite, la mayoría de los estimadores estadísticos, a medida que aumenta la muestra, se distribuyen como normales o aproximadamente normales. Entonces, como una normal, con esperanza de la proporción muestral igual a la proporción poblacional, P. Y con varianza de la proporción muestral igual a P por Q sobre N, ¿sí? Poblacional.
que es lo mismo que decir, ¿sí? P, 1 menos P sobre N. De aquí podemos sacar la dirección estándar de la proporción muestral, así como una raíz cuadrada P, 1 menos P sobre tamaño de muestra. Esa es la dirección típica o estándar de una proporción muestral única. Y esto es para población infinita o no se conoce N poblacional. Puede ser finita también, que no conozco N. Procedo así. Ahora, si es población finita y se conoce su tamaño, se debe aplicar el factor de corrección por finitud. ¿Sí? P, 1 menos P sobre N, N menos N, N menos 1. Esta es la edición estándar para la proporción muestral cuando la población es finita. Cuando no se conoce ahora, su proporción poblacional se reemplaza a estimador. Lo que tienen fue aquí para el cálculo de probabilidades. Cálculo de probabilidad. Ahí. Dos casos. Uno, cuando P poblacional es conocida. Si P poblacional es conocida, se reemplaza en la fórmula su valor y se calcula el valor de Z. Z estaría así. Estimado P raíz P 1 menos P sobre N. Así, si la población es infinita. Si fuera finita, raíz 1 menos P sobre N, factor de corrección sobre N menos 1, raíz. ¿Sí? Entonces, el siguiente caso es aquí, 2, cuando P es desconocida. Ya. Cuando P es desconocida, entonces se reemplaza por P estimado. Entonces, se reemplaza por P estimado en su lugar. Y la fórmula, ¿cómo queda así? Z igual P estimado menos P sobre raíz P 1 menos P sobre N. Pero aquí, en el denominador, hago P estimada. ¿Sí? Y aquí, P igual a 0. Sí. Esto es población infinita o no se conoce su tamaño. Entonces, Z igual P estimado menos P poblacional sobre raíz P1 menos P. Como es desconocida, proporción estimado ahí, aquí 0. Aumentamos el factor de corrección ahí, N menos N sobre N menos 1 raíz. Así es, cuando la población es finita, aplicamos factor de corrección y en el denominador incluimos P estimado. En el numerador hacemos P igual 0. Aquí hacemos P igual 0. Y ese resumen para una proporción muestral única. Se lo mandaré al grupo.
Se lo enviamos al grupo. Esta primera parte del resumen de fórmulas. Vamos a la siguiente parte. Listen, disculpe, no se ve muy bien. ¿No se ve bien? Hay un problema de mucha luz ahí que vamos a hacer a la cortina. Y viene la luz, a ver. Punto 2. Distribución de la diferencia de dos proporciones muestrales. Con N1 y N2 grandes. Sí. Muestra grande. Aquí tenemos que ver ahora dos poblaciones. Población 1, sacamos una muestra 1. Muestra 1 grande, mayor o igual que 30. Ambas muestras tienen que ser grandes. De ahí encontramos un cierto número de unidades que tienen cierta característica en esa muestra. ¿Sí? Con eso calculamos la proporción muestral 1 sobre N1. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Estamos sacando la proporción por separado y luego vamos a hacer la diferencia de ambas proporciones. Como ambas proporciones vienen de la población normal y por el teorema central del límite, la diferencia de proporciones también lo hace con una normal. Población 2. N2. Sacamos número de unidades que tienen ciertas características. 2. P sub 2. Así. Tendríamos que ver sumatoria de A sub 2 sobre N2. Ya tenemos las proporciones por separado. Ahora la diferencia de las proporciones muestrales se distribuyen también como normales. ¿Sí? Esperanza de las diferencias, ¿sí?, es igual, o sea, la media de la diferencia de dos proporciones muestrales es igual a la diferencia de medias poblacionales. ¿Sí? Y aquí la varianza de las diferencias es igual a la suma porque son muestras independientes. Toda vez que las muestras son independientes, siempre su varianza es igual a suma. Es 1 así, sobre N1 más P2, 1 menos P2 sobre N2. Por separado se hace así. Entonces aquí tenemos que ver, esta es la varianza de la diferencia de dos proporciones. Aquí tienen que sacar su desviación estándar de la diferencia de dos proporciones muestrales. Sí. Entonces aquí raíz cuadrada, ¿listo? P1, 1 menos P sub 1. Siempre la varianza está en función del parámetro. Cuando es conocido se reemplaza su valor, pero en la práctica no se conoce,
coloca su estimador. Sobre N2. Esto es lo que se llama la división estándar de la diferencia de dos proporciones muestrales. Es para población infinita, ambas infinitas o ambas no se conocen su tamaño. Si fueran finitas ambas y se conocen su tamaño, hay que encontrar para cada uno su factor de corrección. Entonces, para el cálculo de probabilidades, dos casos. Para cálculo de dos casos. Uno, cuando P sub 1 y P sub 2 poblacionales. Son conocidas o supuestamente conocidas, o se le asigna un valor hipotético a esa proporción. Entonces se reemplaza el valor de ellas en la fórmula de cálculo y se encuentra el valor de Z. Y luego se encuentra la probabilidad correspondiente. Entonces la Z queda así. P estimado 1 menos P estimado 2, ¿sí? Menos P poblacional 1, P poblacional 2. Eso en el numerador. Y en el denominador coloco esta expresión. Esta. P poblacional 1, 1 menos P sub 1, así, sobre N1, más P sub 2, 1 menos P sub 2, sobre N2. Esta es la fórmula cuando se conoce P poblacional. Y además, la población es infinita. Es decir, las poblaciones son infinitas o no se conoce N1 y N2. Está diciendo. Y son infinitas, y si no se conoce N1 y N2 mayúscula, también se procede así. Ahora aquí vamos. Caso 2. Cuando P poblacional 1 y P poblacional 2 son desconocidas. Entonces, se reemplaza por P estimado 1 y P estimado 2 en el denominador. Aquí abajo. Y en el numerador, P sub 1 igual a P sub 2. Se hace 0 esto. Con la fórmula que debería ser Z está igual. P estimado 1 menos P estimado 2. Menos, paréntesis, P poblacional 1 menos P poblacional 2. Ahora tenemos que copiar esta fórmula. Raíz cuadrada ahí. P estimado 1, 1 menos P estimado 1. ¿Sí? Esta divide entre N1. ¿verdad? N1. Más P estimado 2, 1 menos P estimado 2 sobre N2. Se lo fórmula.
Nos dice que como son iguales acá, aquí se hace cero esto, ¿no? Ya vamos a estimar. Queda así la fórmula. Ahora. Esto es cuando poblaciones son finitas. Se conoce N1 y N2. Yo sé cuánto es su tamaño. Tipo así. Aquí le pongamos todavía. Le pongamos directamente ahí. Ya, otra fórmula. ¿Ya? Otra fórmula aquí abajo. Pongamos otra fórmula aquí. ¿Ya? Otra fórmula acá. Le pongamos Z S1 menos S2, así. Y acá, así. Y acabamos de coloquemos XS0. Aquí colocaríamos, tenemos más acá, P estimado 1, 1 menos P estimado 1. Ahora introducimos el factor de corrección, ¿ya? Aquí, N1 menos N1 minúsculo, sobre N1 menos 1, ahí, más P sub 2 ahora entonces. Ahí, tenemos aquí que hacer P sub 2, 1 menos P sub 2, estimado, sobre N2. Y eso multiplicamos por N2 minúscula sobre N2 menos 1. Va a ir multiplicado ahí. Por. Eso es cuando entonces. Eso es cuando N1 y N2 son conocidas. Conocidas. Ese es el resumen de la segunda fórmula. Esta es la fórmula en su grupo. ¿No? Ahora entraremos a hacer parte práctica. Entonces iremos ahora a ver la parte práctica. Saquen su tabla Z y el enunciado que vamos a trabajar. Tenemos dos ejemplos. El uno es de una proporción muestral única. El primero y el segundo es de la diferencia de dos proporciones. Comenzaremos por el primero, entonces. ¿Eh?
Ejemplo 1, datos. Distribución de una proporción muestral única. De una población de 500 lectores de una revista de modas, se ha seleccionado una muestra de 80 lectores y en ella se ha establecido que 20 no estaban de acuerdo con el contenido de la revista de modas, ¿no? Además, se sabe que la proporción poblacional de lectores que no están de acuerdo con el contenido de la revista es del 20%. Estamos asumiendo que la proporción poblacional es conocida, asignando un valor hipotético a P poblacional. Datos tenemos ahí. Tamaño de población, 500 lectores. La muestra, 80 lectores. Dice, asumir, 20 no están de acuerdo. Dice que la proporción poblacional es 0,20. El 20% lo dividimos entre 100, nos da 0,20. Inciso A dice cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea mayor a la poblacional. Inciso A. Dice que la proporción muestral mayor a P poblacional. Y necesitamos calcular aquí la proporción muestral, entonces. ¿Sí? Igual, sumatoria de subir por N, 20 dividido 80, ¿cuánto es? Pues es la proporción muestral. Dice que 0,25, ¿no? 0,25. Aquí tenemos la fórmula. Z mayor, P estimado, P poblacional, conocemos la proporción poblacional, dividimos entre N, N menos N, y N menos 1. Esta es la fórmula que hay que aplicar porque conocemos todos los datos. Tenemos Z mayor, proporción muestral es 0,15, ¿no? P poblacional 0,20. Entre abajo, raíz. Conocemos proporción poblacional de 0,20. 1 menos 0,20. Y la muestra que es 80. Factor de corrección. 500 menos 80. Dividido entre 500 menos 1. Eso es así, fórmula, ¿no? Entonces aquí sacaremos la división estándar de la proporción muestral para no estar cada rato haciendo la máxima de datos. El denominador, ¿no? Sacamos raíz cuadrada, punto 20 por punto 80, quebrado 80 por 420, quebrado 499, cierra paréntesis, igual. Dice que la dirección estándar, todo lo que está en el denominador es 0.041, ¿no? 41, esa es la dirección estándar. Ahí está en el denominador. Nosotros podemos hacer entonces aquí que Z es igual mayor a, arriba, 15 menos 25, ¿ya? 25. Punto 25 menos punto 20 igual dividido punto 041 igual 1.22, ¿no? Dice eso. 1.22. Luego de Z. Aquí tenemos que hacer su gráfica. Ahí. El valor de Z lleva el signo positivo. Está a la derecha de 0. 1.22. Mayor. Ahí. Nos vamos a la tabla Z. La tabla Z nos dirá entonces el valor de la probabilidad.
Z de una sola cola. Colocamos entonces toda la mitad del área bajo la curva. 0,50 menos. Esto nos dará la tabla. Buscamos 1.2 en la primera columna, 1.2 en la primera columna, columna 2 es 0,3888. 0,3888. Por 100 eso, resultado. Esa es la probabilidad de que la proporción muestral sea mayor a la poblacional. 0.5 menos 0.3888 igual 11.12%. 11.12%. La probabilidad es, vamos al siguiente inciso. El inciso B. El B nos dice que la proporción muestral sea inferior a 0,22, al 22%, equivalente a 0,22. Menor 0,22 dividido entre 100, ¿ya? Z menor. En vez de usar ahora 0,25 que me dieron aquí al estimar, uso el valor que me dan, ¿ya? 0,22. 0,22 menos 0,20, que es la verdadera proporción. Abajo, en vez de estar reemplazando de nuevo, reemplace su valor calculado. 0,041 y tenemos resuelto acá el valor de Z. Tendríamos 0.02 dividido entre 0.041. Igual nos da 0.49 positivo. 0.49 positivo. Tenemos que hacer su gráfica acá. Lleva signo positivo, está a la derecha de 0 acá, 0,49 menor. Tenemos que hacer acá 0,5, que es la mitad, más esta parte nos dará la tabla, ¿ya? Estamos 0,4 columna 9, 0,4 columna 9, 0,1879. Esto que está aquí es 0,1879. Esto que estaba aquí hace rato era 0,3888. ¿Sí? Entonces sumamos acá 0,1879 y eso nos da la probabilidad. Sería 68, 79, ¿no? 68.79%. Probabilidad de que la proporción muestral de lectores que no están de acuerdo con el contenido de la revista sea inferior a un 22%. Inciso C. ¿Qué dice el C? El C dice que esté comprendida entre el 22 y el 26%. Dividimos entre 100, 0,22 y 0,26. Continuación acá. 6, 0,22 y 0,26. Analizando ambos valores, entonces, a ambos lados, 0,22 menos 0,20, abajo tenemos calculado 0,041 menos Z, 0,26 menos 0,20, y la dimensión estándar que ya tenemos calculado, 0,041. Tenemos valor de Z. De 0,22 es 0,49, ¿ya? 0,49. 0,26 hay que buscarlo. 0,06
dividido 0.041 igual 1.46 positivo. Ambos tienen valor positivo, está a la derecha de 0. 1.46 está ahí. Y acá está 0.49. 0.49. Entonces ahora tenés que buscar la probabilidad de 1.4 columna 6 y restarle la probabilidad de 0.4 columna 9. Vamos a la tabla Z, buscamos el mayor valor primero. Es 1.4 columna 6. 1.4 columna 6 dice que es 0.4279. 0.4279. El valor todavía para esto. 0.4 columna 9. Ya lo tenemos aquí. 0.1879. 1879. ¿Cuál tiene? ¿Cuánto da la probabilidad? 42. 79 menos 1879 igual 24%. La probabilidad es 24% de que la proporción muestral de lectores que no están de acuerdo con el contenido de la revista se encuentra entre 0.22 y 0.26. En otras palabras, entre el 22 y el 26%. ¿No? Luego tenemos el inciso D. El inciso D me está diciendo que está entre el 26 y el 28%. Esto sería 0.26 en el que P menor que 0.28. Estandarizando estos valores, entonces vamos a tener el valor de Z. ¿Ya? Tendríamos 0.26 menos 0.20. 0.26 menos 0.20 entre 0.041 menor que Z. Ahora tenemos 0.28 menos 0.20 dividido entre división estándar 0.41, que ya está calculado. ¿Cuánto nos da eso? Para 0.26 le hemos sacado de arriba, ¿verdad? Nos da 0, da 1.46, ¿no? 1.46 menor que 1.46 menor que Z menor que, ahora sería 28, 0.28 menos 0.20, 0.08 dividido entre 0.41, que es la división estándar, 1.95 positivo. Ese es el valor de Z. Ubicamos su valor en la gráfica. Ahí. Está al lado derecho otra vez, pero con otros valores. ¿Eh? A 1.46 está más de este lado, 1.46 ahí, y aquí sería 1.95. Buscamos una probabilidad para 1.9 columna 5. 1.9 en la primera columna 5. 1.9 columna 5 dice 0.4744. 0.4744 menos 1.46, ya hemos encontrado en la tabla hace rato. Su valor, ¿cuánto es? Es 0.1879. ¿Saben? 0.1879. Multiplicamos por 100, nos da el valor de la probabilidad. Tenemos punto 47, 44 menos
28.79 igual, multiplicamos por 100, 28.65% la probabilidad. La probabilidad que la proporción muestral de lectores que no están de acuerdo con el contenido de la revista está entre 26 y el 28%. Vamos al siguiente inciso. Inciso E, el último inciso, el ejercicio. E dice que sea superior a 0,22. T superior al 22%, dividido entre 100 queda 0,22, la fracción. Estandarizando esto, tendríamos Z mayor, 0,22 menos 0,20, dividido entre división estándar 0,41. Tendríamos Z. Para 0,22, aquí dice que el Z, ¿cuánto es? Es 0,49 positivo, ¿no? Acá. 0,49, pero dice ahora mayor, ¿no? Aquí tenemos su gráfico. Entonces está al lado positivo acá, 0,49. Dice esa cola. Esta parte no hará la tabla, ¿ya? Tenemos que colocar toda la mitad del área bajo la curva, que es 0,5, ¿ya? 0,5 menos la parte que la tabla me dé, que es, estamos 0,9, 0,4 por 1, 9. 0,4 por 1, 9 es 0,1879. Es 0,1879. Sumado entonces ya, menos 0,1879. Y si lo multiplicamos por 100, nos da la probabilidad. 0,5 menos 0,1879 igual 31.21%, dice. 31.21% de la probabilidad de la proporción muestral de lectores que no están de acuerdo con el contenido de la revista sea mayor a 0,22. En otras palabras, porcentualmente al 22%. ¿Alguna consulta quieren hacer ahí? ¿Una duda? ¿Una aclaración? Ya lo tienen en el grupo de WhatsApp, todo el ejercicio expresado en la fotografía. Y vamos al siguiente ejemplo, que nos falta. El siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice distribución de la diferencia de dos proporciones muestrales, ¿no? Entonces el enunciado dice así. Un psicólogo ha establecido que el 15% de los adolescentes de la comunidad A y el 10% de la comunidad B, los adolescentes también, presentan problemas emocionales.
En una muestra de 150 adolescentes de la comunidad A, se ha establecido que 30 tenían este problema. Otra muestra de 100 adolescentes de la comunidad B reveló que solo 7 tenían el mismo problema. Que tenemos que ahora sacar los datos. Ejemplo 2. Tenemos dos comunidades. En la comunidad A y la comunidad B. Tenemos muestras. Muestras. N. Al lado tenemos así, adolescentes que tienen problemas. Al lado tenemos proporciones. ¿Sí? Tenemos unidades que tienen ciertas características. Ahí. Dice que en la comunidad A se sacaba una muestra de 150. En la comunidad B se sacaba de 100. En la comunidad A dice que hay 30 problemas emocionales, en el otro hay 7. Dice que en la comunidad A el 15%, 0,15, en el otro 0,10. Me está diciendo de que me está dando proporciones poblacionales, me está dando la diferencia, me está dando. Normalmente no se da casi igual a 0. Pero aquí en este enunciado aparece ese valor. En el inciso A, solo hay dos incisos. Dice cuál es la probabilidad de que la diferencia entre las proporciones muestrales sea superior, mayor al 5%. Es decir, de 1 menos 3 y 2, 0,05. Está pidiendo eso. Pero necesitamos sacar acá las proporciones muestrales. ¿Está? Sumatoria de sub 1 sobre M1, 30 dividido 150. Tenemos al 2, a sub 2 sobre N2. Tendríamos 7, ya, no 77. Y esto sobre 100. Esto de 100 sería 0,7. 0,07. 30 dividido 150. Dividido 150, igual. 0,20 dice acá. Arriba. Muestra 1. Entonces me está dando que esto. Sacaremos toda la fórmula, z mayor, estimado 1, estimado 2, ¿sí? A la fórmula. Abajo, raíz. Así. Me está pidiendo entonces que reemplacemos acá. Z mayor. Que esta diferencia sea 0,05. Menos diferencia de proporción poblacional 0,10. Abajo. Se hace 0. Pero vamos a colocar nomás. 0,15. 1 menos 0,15 sobre 150 más 0,10. 1 menos 0,10 sobre 100. Así, la fórmula, ¿no?
Entonces aquí me está diciendo que cero. Cero dividido cualquier otra cantidad es cero. Me está diciendo z mayor que cero. ¿Me está diciendo eso? Entonces aquí hacemos un gráfico. Mayor que cero. ¿Cuánto es la probabilidad? Mayor que cero. La probabilidad es 50%. Para el inciso B. ¿Qué me dice el B? El B me está diciendo que la diferencia esté comprendida entre el 2% y el 5%. 0,02. Licenciado, disculpe, en el inciso A, no debería ser en total 0,05, ¿no acaso no es 0,20 menos 0,07? Entonces, no, me estás pidiendo esto. Por eso, si me dijera así, que la proporción 1 mayor a la proporción 2, así, o me pidiera, entonces yo uso 0,20, lo vamos a poner eso, un inciso C, ¿ya? Lo vamos a poner ese inciso C para que se dé cuenta. Aquí me dice, supera el 5%, pues. Si pongo 5%, cero se hace. Vamos a hacer así, y luego vamos a hacer un inciso C, le vamos a aumentar, ¿ya? Para que veamos ese caso que usted está observando. Ya, gracias. Cuando dicen así, yo pongo su diferencia. En vez de eso, pongo yo eso. Le vamos a colocar ahorita un inciso más, le vamos a poner 0,02, peso 1 menos peso 2, ¿no? Pero aquí tenemos diferencia, ¿ya? Este valor, menos 0,15 menos 0,10. Ahí, de abajo. Sacaremos este valor, cuánto es la división estándar, ¿ya? Para no estar sacando semejante fórmula. Tenemos que hacer raíz cuadrada, 0,15 por 0,85 quebrado 150 más 0,10 por 0,90 quebrado 100, cierra paréntesis, igual. Dice que es 0,412, dice. Me está diciendo acá que la desviación estándar de la diferencia, ¿sí?, es 0,0418, dice. Lo que está en el denominador es eso. Aquí pongo 0,0418 menor que z menos lado. Acá lo mismo, pero no, ¿quiere? El 5%. Me está diciendo acá que haga 0,05 y menos 0,15, 0,10. Y acá que coloque 0,0418. Diciendo eso, ¿no? Esto de aquí es 0, ¿no? ¿Esto cuánto es? A ver. Quedaría ahí. Queda menos 0,05. Punto 0,2 menos 0,05. ¿Sí? Igual menos 0,3. Dividido entre 0,0418. Igual. Dice que es 0,72 negativo. Menos 0,72 negativo. Menor. Aquí viene ahora z. Y este hace 0, ¿no? Quedaría 0. ¿Sí? Queda 0. Queda 0. Ya
exactamente entonces dónde queda. Está entre 0 y menos 0,72. Sí. Busco entonces en la tabla como si fuera positivo su valor. 0,7 columna 2, ¿no? 0,7 columna 2 dice que es 0,2642. Tengo aquí 0,2642 por 100 eso, 26,42%. Resuelve. ¿Sí? Usted me decía hace rato, ¿por qué no reemplazo los estimadores que sacaba, no? Aquí lo vamos a hacer, entonces, un enunciado. Que me diga que la diferencia que la proporción muestral 1 sea mayor a la proporción muestral 2. Sí. Me pide eso. Me pide eso. ¿Qué tengo que hacer entonces aquí? Z mayor. Coloco mis proporciones 0,20, ¿verdad? Menos 0,07, ¿sí? Menos resto de estas proporciones que están aquí ahora. Está aquí ahora esta que me han dado. 0,15 menos 0,10. Así. Ahí. Y aquí coloco mi división estándar. 0,0418. Ahora, yo me estaba preguntando al rato, ¿por qué no uso esto? Dice, ¿no? En vez de usar esto. Cuando me dice mayor o menor las proporciones, yo uso lo que estimado de la muestra. Cuando me dan sus valores, pongo sus valores que me dan. Así es. Tenemos que hacer entonces punto 20 menos 0,7, ¿no? Ahí, igual. Y aquí tienen la diferencia, queda entonces menos 0,05, ¿no? Igual, el numerador queda 0,09 dividido entre 0,418, que es la división estándar. 1,91, ¿sí? Dice eso, positivo, 1,91, por decir. Ahora yo aquí en la gráfica. Yo te acabo en la clase y se presentó, qué machango, ¿no? Qué machango, caramba. Parece bloqueador, oiga, machango ahí. Ahora dice mayor que 1,91. Está con signo positivo. Está a la derecha de 0, 1,91. Me dice mayor el sentido de la desigualdad. Va hasta más infinito. Hay que agarrar entonces la mitad del área bajo la curva. Esta parte me da la tabla. 0,50 menos lo que la tabla me dé. Busco la tabla en la cola 1,9 en la primera columna y columna 1. Dice 47,19, ¿no? 0,4719. Por 100 eso. ¿Cuánto me da? Punto 5 menos punto 4719. Igual 2,81% me dicen. Esa es la probabilidad. Entonces, que la probabilidad de que la proporción muestral 1 sea mayor a la proporción 2 es 2,81%. Si me pidiera que la proporción 1 sea menor que la 2, calculo de la misma manera. No sé si está claro lo que hace rato usted observaba. ¿Es correcto eso? ¿Por qué no estoy usando esto? ¿No? Estoy usando esto porque me están pidiendo eso, ¿no? Me dan eso y calculo eso. Pero si yo reemplazo aquello, estoy calculando esto y no lo que me están pidiendo.
Ya lo hemos enviado. Una foto, todos los ejercicios completos. ¿Qué hora son ahorita? Hay tiempo para seguir adelante. Ya no quieren ni saber. Con la batería está bajísima. Entonces, ¿alguna duda, una consulta, una aclaración que quiere crear acá cuando se pone la clase? Aquí acaba lo que corresponde al uso de la normal estándar para muestras grandes, mayores o iguales a 30. El punto siguiente es lo que corresponde a teoría de las pequeñas muestras. Se trabajaría con T de student. Primero veríamos la chi cuadrado, y luego la T de student, y luego la F. Con eso se acaba el tema. Para eso necesitamos la otra tabla, la tabla chi, la tabla T y la tabla F, ¿no? Aunque la tabla F para probabilidades no tiene mucho sentido, porque tiene 2 niveles y 3 niveles, ¿no? La tabla F tiene mucha aplicación cuando se trabaja con hipótesis, para verificar hipótesis, contrastes paramétricos. Entonces, los niveles 5, 1 y 10, que son los niveles que siempre se dan, se trabaja mucho con F de Fisher, ¿eh? Pero la Z y la chi sí tenemos suficiente para avanzar. Entonces, aquí quedaremos y nos veremos el jueves si se suspende en la clase. Si no, nos vemos por acá. Tenemos que seguir trabajando nosotros. Entonces, conmigo, suspendemos la clase acá. Yo le voy a mandar la tabla. Ustedes si la fotocopiaron ya la tienen en su poder, ¿no? La chi cuadrado. La chi cuadrada de 2 chi. De una cola y la otra acumulada. La acumulada es la mucho más fácil para trabajar, la que más se usa, ¿no? La acumulada.